Saludos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús les doy gracias por acompañarme para poder estudiar la palabra de Dios, para poder estudiar profecías que nos ayudan a entender los tiempos que estamos viviendo y que nos ayudan espiritualmente a prepararnos para la segunda venida de Cristo. En esta ocasión vamos a considerar una pregunta. Muchas de las veces surge esta pregunta entre los hermanos cuando estudiamos el tema de los 144,000. Y la pregunta es, ¿los 144,000 tendrán sangre de Jacob? ¿Tendrán sangre de Israel? Vamos a considerar esa pregunta hoy, en esta ocasión. Y vamos a ver, hermanos, que verdaderamente los 144,000 van a tener sangre de Jacob. Pero antes de continuar con nuestro estudio, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que entonces podamos empezar el tema. Los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para orar. Dios Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este privilegio nuevamente que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido que nos bendigas al considerar este estudio, al considerar esta pregunta que es muy importante para nosotros. Te suplico que nos bendigas con tu Santo Espíritu y una bendición especial a toda persona oyente que va a recibir tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu gracia y tu amor. Y todo esto te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La pregunta, como ya les mencioné, tiene que ver con los 144,000. Cuando estudiamos este estudio, hemos visto en este estudio que los 144,000 son israelitas y son israelitas espirituales. En otras palabras, van a venir de la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día, que es considerada el Israel moderno, el Israel espiritual. Pero a veces surge la pregunta, el hecho de que encontramos en Apocalipsis 7 que menciona que 12,000 de cada tribu forman los 144,000. En otras palabras, queremos saber si verdaderamente los 144,000 tienen sangre de Jacob, si tienen sangre de Israel. Entonces queremos considerar esto. Vamos a ver, hermanos, en este estudio o al contestar esta pregunta, por las referencias que les voy a compartir, vamos a ver que los 144,000 no solamente son espirituales, no solamente son el Israel moderno, sino también van a tener sangre de Jacob, van a ser israelitas, verdaderamente en todo el sentido de la palabra, no solamente espirituales, sino también van a tener sangre de Jacob. Y para hacer esto les voy a leer algunas referencias que tienen que ver, que nos van a ayudar a entender este punto. La primera referencia que les voy a leer se encuentra del libro El Monte de Sión a la hora 11. Y la razón que les voy a leer esta referencia es porque aquí Inspiración lo explica de una manera tan clara y tan sencilla que yo pienso que cualquier persona lo va a entender y va a entender el hecho de que verdaderamente los 144,000 tienen sangre de Jacob, o básicamente son descendientes literalmente de las 12 tribus de Israel. Son descendientes de Abraham, de Jacob y de Israel, ¿verdad? Entonces les voy a leer esta referencia porque en esta referencia Inspiración lo explica tan claro y tan sencillo, ¿verdad? Esta verdad. Y yo pienso que cuando nosotros consideremos, ¿verdad?, la historia, cuando consideremos a las evidencias, este punto se nos va a hacer muy claro. El punto y el hecho de que los 144,000 no solamente son espirituales, no solamente son israelitas de la iglesia moderna, sino también van a tener sangre de Jacob. Entonces les voy a leer esta referencia de la página 7 a la página 11
y voy a hacer algunos comentarios entre estas páginas para que podamos entender claramente, ¿verdad?, la historia y también considerar lo que viene siendo la verdad de los 144,000. Noten lo que dice esta referencia. Cualquier persona que haya sido convertida al cristianismo, aceptando a Cristo como su Salvador personal, ha tenido una experiencia la cual ha trastornado y revolucionado completamente sus planes y esperanzas anteriores, toda su forma de vivir. Ha renunciado al mundo y todos sus deleites temporales del pecado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo, nacido de nuevo, heredero del reino según la promesa. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y Pablo, teniendo esta experiencia en mente, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Gálatas 3:29. Por lo tanto, no importa si uno es judío o gentil, no puede tener parte en el reino de Cristo excepto por el segundo nacimiento, por medio del cual llega a ser uno de la simiente de Abraham. Sin embargo, esta transformación espiritual no fija la identidad racial y linaje tribal de nadie. En otras palabras, no puede hacerle a uno de la tribu de Judá, si uno no desciende de la tribu de Judá, o hacerle de la tribu de Efraín, si no desciende de esa tribu. Por consiguiente, los 144,000, siendo de los hijos de Jacob, no pueden ser de las naciones gentiles. Por lo tanto, ellos son primeros que todo descendientes de la línea de Jacob, aunque no necesariamente de los judíos identificables de hoy. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. La lectura nos muestra claramente que los 144,000, y vemos aquí cualquier cristiano, en la forma que nosotros llegamos a ser cristianos o en la manera que llegamos a ser descendientes de Abraham, como dice ahí Gálatas, dice que si somos de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a ser parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham y llegamos a ser herederos de esas promesas. Y sois, como dice aquí, somos la simiente de Abraham. Pero no solamente tenemos que aceptar a Cristo, sino también tenemos que tener esa experiencia del nuevo nacimiento, como lo que Jesús explicó a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Entonces tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. De esa manera llegamos a ser israelitas espirituales, ¿verdad? Tenemos esa experiencia, ese nuevo nacimiento. Y a la vez, al recibir a Cristo, entonces somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Okay? Entonces voy a continuar con la referencia y espero, hermanos, que ustedes puedan entender estas verdades así como Dios nos las ha mostrado para que podamos entender la verdad de los 144,000. Noten lo que dice, continuando con esta referencia, dice: las 10 tribus del reino de Israel fueron llevadas y esparcidas por todas las ciudades de los medos. Segunda de Reyes 17:6. Y tan completamente sumergidas y asimiladas en el mar de vida de las naciones en derredor, que fueron completamente perdidos de vista, racialmente de acuerdo a la cuenta humana. De igual manera como las 2 tribus, el reino de Judá, fueron llevadas a Babilonia,
con solo unos pocos regresando a Jerusalén después que se cumplieron los 70 años de su cautiverio. También una multitud de ellos perdieron su identidad. Después la iglesia cristiana primitiva se compuso de judíos solamente. Los apóstoles, los 120 en el aposento alto, Hechos 1:15, y los 3,000 que fueron convertidos en el día del Pentecostés, Hechos 2:41, fueron todos judíos, como lo fueron realmente todos los que el Señor añadía cada día durante los primeros 3 años y medio después de la crucifixión. Daniel 9:26 y 27 y Hechos 2:47. Y aún después que terminó este periodo y los apóstoles fueron comisionados a llevar el evangelio a los gentiles, Hechos 13:46. Muchos más judíos se hicieron cristianos y posteriormente, como cristianos, más bien que como judíos, fueron esparcidos entre las naciones. Por lo tanto, claramente en cada caso, la mayoría de los hijos de Jacob perdieron su identidad racial distintiva. No obstante, puesto que el Señor siempre ha mantenido la genealogía de todas las naciones, especialmente la de los hijos de Jacob, como Él ha prometido, se acordará de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y he aquí Palestina y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y la fortificará él mismo, Altísimo. El Señor contará cuando se escriben los pueblos, este nació allí. Muy bien, hermanos, continuando con el tema, vemos cuando consideramos lo que sucedió con el Israel antiguo. Si ustedes bien saben en la historia, cuando el reino estaba unido bajo el poder del rey David, primeramente con Saúl, el rey David, y después con Salomón. Después, cuando murió Salomón, el reino se dividió. Las 10 tribus se fueron al norte y las 2 tribus, Judá, se quedaron al sur. Entonces, durante ese tiempo el reino estaba dividido. 10 tribus al norte, que se llamaban las tribus de Israel, y las 2 tribus al sur, las tribus de Judá. Más tarde, las 10 tribus fueron esparcidas entre las naciones. Si ustedes se acuerdan en la historia, vino el rey de Asiria y básicamente las esparció. Destruyó a las 10 tribus y las esparció por todas las naciones, de tal manera que perdieron, ¿verdad?, su identidad porque se mezclaron entre las naciones. Después quedaron solamente las 2 tribus de Judá. Después esas 2 tribus fueron llevadas en cautiverio por Babilonia. Muchos fueron llevados a Babilonia y después del cautiverio regresaron a Jerusalén. Después, cuando vino Cristo y los apóstoles, ¿verdad?, como judíos aceptaron el mensaje de Cristo. Y después, al aceptar el mensaje de Cristo, llegaron a ser cristianos. La mayoría eran judíos, principalmente o primeramente los que aceptaron el mensaje eran judíos que se convirtieron a Cristo, llegaron a ser cristianos. Y después vimos que los gentiles entraron al mensaje y se mezclaron. Más tarde, en el año 70, ustedes saben lo que pasó con Jerusalén, que fue destruida por los romanos. Y en ese tiempo fueron esparcidos entre las naciones. Y de igual manera los cristianos se mezclaron entre las naciones y fueron esparcidos a todo lugar del mundo. Entonces vemos que en la historia estamos mirando que las naciones, las tribus, las 10 tribus y después las 2 tribus perdieron su identidad, se mezclaron entre las naciones. ¿Okay? Entonces eso es lo que la historia nos está revelando, que
solamente podemos decir que los judíos que ahorita están habitando Jerusalén e Israel, podemos decir que un grupo de ellos se ha mantenido en su línea racial, se ha mantenido, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, hermanos, desde el tiempo que las 10 tribus fueron esparcidas y más tarde las 2 tribus, podemos ver que se han esparcido entre todas las naciones. En realidad uno no sabe de qué tribu uno viene. En realidad solamente Dios lo sabe. La referencia que acabamos de leer en Salmos 87 del 4 al 6, allí menciona que Dios sí sabe exactamente de dónde venimos. Y, ¿verdad? Él sabe exactamente la historia de su pueblo. Pero considerando la historia, es importante entender lo que pasó con las 10 tribus y después qué pasó con las 2 tribus. Y básicamente la historia nos revela que el pueblo de Israel, las tribus, fueron esparcidas entre todas las naciones. Entonces en realidad uno no sabe de qué tribu viene, pero Dios sí lo sabe. ¿Okay? Dios sí lo sabe. Voy a continuar con la referencia para terminar este punto. Dice: así tan claro como extraño es el hecho que hoy en día nadie excepto el judío reconocido puede testificar de su linaje, con el resultado de que los 144,000 pueden ser reunidos de casi cualquier nación, linaje, lengua y gente, y sin embargo ser hijos de Jacob. Por lo tanto, puesto que la historia, la lógica y la escritura combinan sus evidencias para mostrar incondicionalmente que Dios ha preservado la genealogía de la rama elegida del linaje humano hacia adelante desde Adán hasta Noé, Mateo 1 del 1 al 17, y hacia atrás desde Jesús hasta Adán, Lucas 3, 23 al 38, entonces por alguna razón consistente, Él debe haber preservado la identidad de sus elegidos hoy. Y vemos que esto es precisamente lo que ha hecho al designar el linaje de los 144,000, como de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. Y aunque no sabemos quiénes somos y jamás podremos por nosotros mismos declararlo, aquel que sabe todo en cuanto a nosotros, hasta el último cabello en cada cabeza, conoce nuestro linaje exacto, aunque los que de nosotros han de ser recogidos de la simiente de Jacob son, dice el profeta, como la arena del mar. Mientras que hablando comparativamente, la raza judía identificable de hoy es un puñado en relación con las naciones y por lo tanto no pueden ser aquellos a quienes se aplica hoy. Muy bien, hermanos, entonces aquí la referencia nos lo hace saber, nos explica básicamente la historia. Y vemos que en la historia las 10 tribus y después las 2 tribus fueron esparcidas entre las naciones. Pero tenemos la promesa de que Dios sabe exactamente, ¿verdad?, la línea de Jacob. Y Él sabe exactamente de dónde nosotros venimos, de qué tribu. Nosotros no lo sabemos, pero confiamos en el Señor de que algún día Él nos lo va a revelar. Ahora, voy a leer algunas referencias que nos van a comprobar las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y no solamente esas promesas, sino nos va a decir claramente que verdaderamente los 144,000 no solamente son israelitas modernos o israelitas espirituales, sino también son israelitas de sangre. Tienen sangre de Jacob, aunque nosotros no podemos identificar de qué tribu somos, pero el hecho de que pertenecemos a la iglesia, al Israel moderno, el hecho de que estamos recibiendo esta verdad, es evidencia de que Dios nos está llamando
y nos quiere reunir, nos quiere salvar. Y esas son verdades que nadie las puede negar. El hecho de que hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Llegamos a ser el linaje o compartir con las promesas que Dios le hizo a Abraham, como lo dice Gálatas. El hecho de que hemos experimentado el nuevo nacimiento, llegamos a pertenecer a ese Israel, ¿verdad? Espiritual, a quien Dios le va a dar promesas y lo va a bendecir y lo va a salvar. Pero también hay otras referencias que tienen que ver y que nos indican, que nos enseñan que los 144,000 van a ser descendientes del linaje original, van a ser descendientes de Jacob. Y como les dije, hermanos, ahorita no sabemos de qué tribu somos, pero eso no quita el hecho, o eso no desacredita la verdad o las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Entonces podemos confiar verdaderamente que sí, los 144,000 no solamente son espirituales, no solamente ese es el Israel moderno, sino también tienen sangre de Jacob. Aunque nosotros no podamos saber de qué tribu somos, pero las promesas están allí. Y el hecho, como ya hemos considerado, la historia y la lógica, en el sentido de que las naciones, el pueblo de Israel se ha mezclado entre las naciones. Por lo tanto, vamos a ver que al final de todo, vamos a realizar, o se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que en realidad la mayoría, yo pienso que todas personas en el mundo van a tener sangre de Abraham, porque así Dios se lo prometió a Abraham. Y eso viene, hermanos, cuando uno considera el hecho que el pueblo de Israel, las tribus, se han mezclado entre las naciones. Solamente Dios sabe en realidad de dónde venimos, y por eso confiamos en el Señor. Pero vamos a considerar una profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Les voy a leer el versículo, más bien del versículo 15 al versículo 28 de Ezequiel 37. Vamos a considerar una profecía que nunca se ha cumplido. Esta profecía se va a cumplir muy pronto, y aquí es donde tenemos esas evidencias, esas promesas de Dios, que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y en esta referencia vamos a considerar al pueblo de Dios, y también vamos a ver a la gran multitud, al pueblo que Dios tiene, ¿verdad?, en el mundo, que tiene en las iglesias protestantes o en las iglesias dominicales. Vamos a ver que va a llegar un tiempo en que Dios va a juntar a su pueblo, y lo vamos a considerar leyendo Ezequiel 37. Noten lo que dice, empezando el versículo 15 al 28. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Juntadlos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Muy bien, hermanos, aquí tenemos una profecía que es muy interesante. Y lamentablemente, ¿verdad? Estas profecías a veces no se estudian lo suficiente en la iglesia. Por lo menos yo no he escuchado, ¿verdad?, que se prediquen de estas profecías. Ahora, son muy importantes porque estas profecías nunca se han cumplido. Lamentablemente, a veces predicadores, cuando leen estas profecías del libro de Ezequiel, no las consideran porque piensan o consideran que estas promesas no se cumplieron porque el Israel antiguo pecó. Entonces, básicamente, como pecaron y se rebelaron, por lo tanto, esto no se cumplió. Entonces, esa es la mentalidad de muchos predicadores al considerar estas profecías. Pero vamos a ver esto, hermanos, que en estas profecías, en primer lugar, no hay condiciones. Dios no pone condiciones para que se cumplan esto. En segundo lugar, cuando estas profecías se dieron, Ezequiel estaba en el cautiverio, estaba en Babilonia. Entonces aquí nos está hablando de un tiempo futuro cuando Dios va a juntar a las tribus, cuando va a juntar a su pueblo y los va a llevar nuevamente a la tierra prometida. Es una verdad y es un hecho que nunca se ha cumplido. Esto no se va a cumplir tampoco en el cielo, porque aquí nos está mencionando, dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Versículo 28 nos menciona que las naciones, van a haber naciones que van a ver y van a considerar lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Entonces, estas profecías tienen que cumplirse antes de la segunda venida de Cristo. Voy a usar esta gráfica para ilustrar esto. Si ustedes pueden apreciar aquí, hermanos, aquí tenemos a Ezequiel, y es exactamente lo que acabamos de leer en Ezequiel 37. A Ezequiel se le ordenó que tomara un palo y que escribiera el nombre de Judá, y después que tomara otro palo y que escribiera a Israel. Aquí está hablando del reino, el reino de Israel, que eran básicamente las 10 tribus, y después el reinado de Judá, que estaba al sur y eran las 2 tribus. Y entonces a Ezequiel se le ordenó que juntara esos palos, que básicamente menciona o nos muestra que Dios iba nuevamente a juntar el reino que estaba dividido. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que vimos esa separación. Después de la muerte de Salomón, cuando su hijo tomó control, hubo una rebelión y básicamente se dividieron las tribus. Pero proféticamente, y aquí tenemos en Ezequiel 37 la promesa de que va a llegar el día en que Dios va a juntar el reino de Judá y el reino de Israel y los va a juntar en uno. Y dice que cuando los junte
no más van a ser dos reinos, sino van a ser uno y van a estar unidos. Y el versículo 21 y 22 son versículos claves, hermanos, que nunca se han cumplido. Noten lo que dice el 21 de nuevo. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esa es una promesa, hermanos, que nunca se ha cumplido. Entonces lo que pasó en el Antiguo Testamento, esa división de su pueblo se va a cumplir, o más bien esa desunión o esa separación, vamos a encontrar que se van a unir las tribus. Ahora el 22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Entonces Dios aquí nos está proyectando a un tiempo futuro, cuando Dios va a juntar a estos reinos, a su pueblo. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Porque esto es una profecía. Esta profecía no se cumplió, no se ha cumplido. No se cumplió en el tiempo de Ezequiel, no se cumplió después que regresaron del cautiverio, porque si ustedes se acuerdan, solamente las dos tribus regresaron. Después de Babilonia regresaron, ¿verdad?, 2 tribus. Las 10 tribus ya habían sido esparcidas. Pero en el tiempo futuro, la profecía que se va a cumplir, Dios promete que Dios va a traer, ¿verdad?, a su pueblo y los va a juntar en una nación. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a realizar esto? ¿O cómo se va a cumplir esta profecía? Porque nunca se ha cumplido. ¿Okay? Vimos en el pasado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el pueblo estaba dividido. Pero en el Nuevo Testamento, en estos últimos días, tenemos la promesa que Dios los va a juntar, ¿verdad?, esos reinos, y no más van a estar separados o divididos, sino van a estar unidos. Eso es lo que la profecía dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a realizar esto? Bueno, los invito a que busquen Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 23, y ahí vamos a tener nos va a hablar un poco más de lo que Dios va a hacer. Si ustedes notan en Jeremías 23, versículo del 5 al 8, noten lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierras del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Sí notaron, hermanos, específicamente y especialmente el versículo 8, que nos muestra, que nos dice, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Estos versículos, hermanos, nunca se han cumplido. No se cumplieron con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Después del cautiverio solamente regresaron las 2 tribus. Pero aquí está hablando de todo Israel. Y noten cómo la Biblia lo describe. Dice que hizo subir y trajo la descendencia. ¿Saben por qué dice descendencia, hermanos? Porque cuando Dios junte a su pueblo en esos últimos días, ellos van a ser descendientes, literalmente van a ser descendientes, y van a tener sangre
de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Por eso aquí dice, y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está esparcido por todo el mundo. Y hermanos, no hay nadie que pueda comprobar que esto no se va a cumplir o que ya se cumplió o que tuvo que ver con el pueblo de Israel antiguo y como no cumplieron, desobedecieron, entonces no se va a cumplir. Hermanos, tenemos que considerar lo que Dios dice. Y aquí es una promesa de Dios de que Dios va a traer la descendencia del Israel antiguo y los va a traer y los va a juntar. Y dice que y habitarán en su tierra. Para nosotros o para mucha gente, ¿verdad? A lo mejor van a pensar que esto es algo increíble, es algo fantástico, es algo muy increíble que Dios vaya a traer la descendencia de Israel y los vaya a juntar y los va a llevar nuevamente a su tierra. Pues hermano, como les digo, aquí está la promesa y aquí está la profecía. Esto nunca se ha cumplido. Y vemos que Jeremías, Ezequiel, en Daniel y otras partes de la Biblia están en armonía en cuanto a esta verdad. Ahora, ¿cómo se va a cumplir esto? Pues básicamente, hermanos, lo que vemos aquí es de que Dios básicamente tiene dos pueblos en la tierra hoy. Tiene a la iglesia adventista del séptimo día, donde vienen los 144,000. Pero también Dios tiene a un pueblo en el mundo, en las iglesias, ¿verdad?, dominicales. Y también tiene a un pueblo que no ha escuchado el nombre de Dios. Y ellos vienen del mundo y van a ser parte de la gran multitud. Entonces tiene al pueblo adventista del séptimo día, donde vienen los 144,000, y también tiene a la gran multitud de las tierras, ¿verdad?, del mundo, tierras de los gentiles o en las iglesias dominicales que no han recibido la verdad y la luz del sábado. Entonces, esta profecía se va a cumplir, hermanos, cuando los 144,000 y cuando la gran multitud se junten y se unen y lleguen a ser un pueblo. Y eso se va a realizar después que la iglesia sea purificada, y cuando los 144,000 empiecen a predicar a todo el mundo, van a salir los segundos frutos. Y esos segundos frutos se van a unir con los 144,000. Y de esa manera se va a cumplir la profecía de Ezequiel 37, en el cual Dios va a traer la descendencia de Israel y los va a juntar. ¿Se acuerdan también en Juan 10:16? Dice, otras ovejas tengo que no son de este redil, y me conviene traerlas para que sean un pueblo, que sean un redil y estén bajo solamente un pastor. Entonces esa es otra profecía de lo que Dios va a cumplir con los 144,000 y con la gran multitud. De esa manera, hermanos, se va a cumplir lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 23. Vamos a considerar otra referencia, Jeremías capítulo 16. Noten lo que dice Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículo 14 y versículo 15, dicen esto. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Noten, hermanos, que esta profecía nunca se ha cumplido. Siempre escuchamos, como dice el versículo, siempre escuchamos hablar de la historia cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y siempre escuchamos esa historia y la hemos
escuchado, ¿verdad? Y los predicadores la repiten y el pueblo la ha repetido por muchos años. Sin embargo, dice la profecía que esa historia o ese relato ya no se va a decir más, sino más bien se va a decir esta verdad. ¿Cuál verdad? De que Jehová hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Noten que allí nos está llevando a un tiempo futuro. Y esa es una realidad, hermanos, y una verdad que se va a cumplir. Aquí no tenemos condiciones. Eso que quede muy claro, hermanos. No hay condiciones que Dios ha puesto para el cumplimiento de estas profecías. Muchas las veces, lamentablemente, predicadores hoy en la iglesia enseñan o predican de que esto no se va a cumplir porque el Israel fracasó, pecó y cometió, ¿verdad?, pecados y estuvo en rebelión. Por lo tanto, todas estas profecías no se cumplieron. Hermanos, es algo falso, es una manera errónea de ver las Escrituras. Aquí estamos mirando lo que Dios dice. Aquí Dios no está poniendo condiciones. Dios básicamente lo dice y se tiene que cumplir, hermanos, porque así lo ha dicho el Señor. Ahora, les voy a leer unas referencias que nos hablan más de esto para que quede concreto y sólido esta realidad. Noten esto. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Si buscamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí tenemos también una verdad muy importante. Los Hechos de los Apóstoles, la página 3, versículo 19 al 21. Escuchen lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que eso fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Claramente, hermanos, aquí el apóstol Pablo Pedro nos está mencionando. Aquí las Escrituras nos dice claramente, y este es el punto que quiero que podamos entender. Dice que es necesario que el cielo reciba, o sea, que reciba a Cristo, pero noten lo que dice la Biblia. Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. En otras palabras, todas las cosas que Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento se tienen que cumplir. Dice aquí que tiene que haber una restauración. Y obviamente una de esas restauraciones tiene que ver con la restauración del pueblo de Dios. Los va a restaurar y los va a llevar a su tierra. Esa es una de las promesas que se tienen que cumplir. Aquí lo dice muy claro. Dice, hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Por lo tanto, hermanos, todas las cosas que Dios habló a través de sus santos profetas se tienen que cumplir. Tiene que haber una restauración completa de esas profecías y de esas promesas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo. Hay otro texto que está muy claro también. Noten lo que dice en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 tenemos esto que también es muy importante para nosotros. Noten lo que nos dice Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Claramente, hermanos, otra evidencia de que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Jesús aquí nos está diciendo que no va a pasar ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, todo lo que Dios profetizó y el mensaje que Dios les dio a Ezequiel, a Jeremías, Isaías, Daniel, a esos profetas, todo lo que ellos escribieron, hermanos, se tiene que cumplir. Tiene que haber una restauración de todo lo que los profetas hablaron. Y hermanos, como les he mencionado, no hay condiciones. Cuando Dios dice, nuestra obligación es creer y confiar de que Dios lo va a cumplir. Y de esta manera, hermanos, hemos visto a través de la historia, la lógica y las evidencias que tenemos aquí, que verdaderamente, hermanos, Dios va a juntar a su pueblo de estos últimos días, a los 144,000 y a la gran multitud. Y de esa manera, ¿verdad?, va a juntar a su pueblo, va a juntar al Israel moderno, ¿ok?, al Israel espiritual. Entonces hemos visto aquí, hermanos, que los 144,000 son israelitas espirituales, vienen de la iglesia del Israel moderno, ¿verdad?, de la iglesia adventista del séptimo día, pero también tienen sangre de Jacob, también tienen sangre de Israel y también tienen sangre de Abraham. No sabemos, hermanos, de qué tribu somos, solamente Dios sabe, pero las evidencias y las promesas de Dios nos relatan claramente que los 144,000 tienen sangre de Jacob. Por lo tanto, ahí en Apocalipsis 7, cuando menciona ahí la Biblia, donde dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y de la tribu de todas las tribus eran 12,000 sellados de cada tribu. Hermanos, podemos confiar que van a ser 12,000 sellados, descendientes literalmente de esas 12 tribus. Por lo tanto, los 144,000 son 144,000 israelitas espirituales, pero también son descendientes de esas 12 tribus. En otras palabras, van a tener la sangre, hermanos. Ya les he dado las evidencias, las referencias, hermanos, y es muy claro. No sabemos de dónde venimos, pero Dios sí sabe. Y al final del tiempo, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis también? Si leemos Apocalipsis capítulo 21, ¿se acuerdan en la Nueva Jerusalén? Dice el versículo 12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y aún así, hermanos, en la Nueva Jerusalén vemos había un muro grande con 12 puertas, y esas 12 puertas tenían los nombres de las 12 tribus. Entonces, hermanos, podemos confiar que nosotros somos descendientes de Abraham, somos descendientes del Israel antiguo, y tenemos la promesa, con la ayuda de Dios, de algún día pertenecer a ese pueblo, ¿verdad?, de los 144,000, y poder llegar a compartir, ¿verdad?, de esas bendiciones, las promesas que Dios hizo a su pueblo y que le hizo a Abraham. Para terminar, les voy a leer Profetas y Reyes, la página 15 y la página 16. Otra referencia muy importante, hermanos, y muy buena, que ustedes la pueden considerar. Noten lo que dice Profetas y Reyes, la página 15 y 16. Para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consuelo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente
el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Y hoy el mensaje de Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores, no es otro que el dado por el profeta antiguo. En aquel día, cantad de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, guardaréla de noche y de día, porque nadie la visite. Isaías 27, 2 y 3. Espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Isaías 27, 6. Hermanos, claramente esta referencia es una referencia muy clara, muy hermosa, porque nos muestra las promesas y lo que finalmente Dios va a hacer con su pueblo. Aquí lo hace muy claro. Dice, el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor. Noten lo que dice aquí la hermana Guay, inspiración. Dice, un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, y esa es una verdad. Todas las promesas del pacto se van a cumplir con el verdadero remanente de Dios. Todas las promesas del pacto. Y esas promesas del pacto, cuando ustedes las estudian, como ya hemos leído Ezequiel 37, Ezequiel 36, Isaías 2, ¿verdad? Zacarías, hay muchas profecías que tienen que ver con el pacto. Pues lo que Dios hizo con Abraham y lo que le prometió y con Israel, con Jacob, esas promesas del pacto se van a cumplir, hermanos, con el pueblo remanente de Dios. Entonces, hermanos, tenemos estas verdades, tenemos estas promesas y Dios nos está invitando para que nosotros también podamos ser parte, ¿verdad?, de su pueblo y que también disfrutemos de esas promesas que se van a cumplir muy pronto. Hermanos, espero que ustedes puedan entender esta verdad. Por favor, lean las referencias, examínenlas y verdaderamente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo cuando pronto se va a cumplir estas profecías, cuando pronto Dios va a juntar a su pueblo. Primeramente, de la iglesia adventista van a salir 144,000, el verdadero remanente, después que la iglesia sea purificada, y Dios va a usar a este pueblo para que proclamen el fuerte pregón al mundo, donde van a salir la gran multitud. Entonces se va a cumplir Ezequiel 37, cuando Dios junte a los descendientes de Israel, de Jacob, cuando junte a su pueblo de estos últimos días. Es cuando Dios no va a tener dos pueblos como ahorita lo tiene, la iglesia adventista y los que están en el mundo, en las iglesias dominicales. No, va a llegar el día
Juan 10:16, que Dios va a traer, ¿verdad?, a esas ovejas que son de otro redil y nos va a juntar y se va a cumplir Ezequiel 37 y todas esas promesas que que Dios dio a estos profetas se van a cumplir. Todo va a ser restaurado porque ese es el plan de Dios, hermanos. Y Dios nos está invitando para que estemos y participemos de esas promesas. Que Dios los bendiga, hermanos. Este es el estudio y espero que este punto quede claro. Los 144,000 son israelitas espirituales, vienen de la iglesia moderna, del Israel moderno, pero también van a tener sangre de Jacob. Son descendientes literalmente de Israel y de Jacob. Y las referencias ya se las di, estudienlas, hermanos, y espero que puedan entender esta verdad y que algún día podamos, ¿verdad?, estar juntos, reunidos y poder ser parte de esas promesas, de esas bendiciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración este estudio. Dios Padre que estás en el cielo, te doy gracias por haber estado con nosotros, por revelar estas verdades que son tan preciosas para nosotros y para nuestra salvación. Te pido una bendición por cada oyente. Bendícelo, bendice a su familia y que estas verdades puedan penetrar su corazón y su alma y que puedan hacer una transformación fuerte y poderosa para que podamos ser sellados y algún día, Padre, estar contigo y en tu reino. Gracias, bendícenos y ayúdanos, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.